Tal día como hoy. Podcast número 58. Hoy vamos a hablar de un libro que se publicó el 16 de enero de 1605, un libro que ha vendido más de 400 millones de ejemplares, un libro que 100 grandes escritores de 54 nacionalidades lo votaron como el mejor de la historia, un libro que se ha traducido a más de 140 lenguas, situando la primera traducción en 1608 y en idioma inglés, y traducido por Thomas Shelton, un libro que se escribió desde la cárcel, un libro que trata temas como la lucha contra la injusticia y la corrupción, la búsqueda de la identidad y el propósito, la búsqueda de la verdad y la realidad, la naturaleza de la locura y la cordura, y que hace una crítica a la sociedad y la hipocresía, cuestión que siempre va bien, sea la época que sea de la historia de la humanidad. Un libro que con más de 400 años de vida goza de una estupenda salud, estando plenamente vigente, y esa es su magia. Sea la época que sea, su vigencia está garantizada porque en realidad habla de la esencia del ser humano. Un libro que, cómo no, habla de la amistad como apoyo moral, cómo ésta eleva el espíritu y el carácter de las personas, produciendo un crecimiento, un desarrollo entre ellas, de la amistad sanadora, la amistad de la lealtad y del apoyo mutuo, y que en definitiva enriquece la vida de los individuos. Un libro que habla del amor en diferentes formas, desde el amor cortés a una dama ideal a la cual nunca se ha visto en la vida, a entender el amor como algo que puede elevar a las personas y convertirlas en mejores versiones de sí mismas. Pero si habla del amor, también habla del desamor, del desengaño, que no es más que la otra cara de la moneda del amor. Un libro que nos deja la idea de que las emociones pueden influir en las acciones y la moral de las personas. En definitiva, un libro que ha dejado un mensaje universal que no es otro que la importancia de perseguir nuestros sueños y luchar por lo que creemos, sin importar lo que diga el resto del mundo. Un mensaje donde se pone de manifiesto la importancia de los ideales y la lucha por la justicia en un mundo que nos puede parecer absurdo. Imagino que desde mis primeras frases ya sabréis del libro del que vamos a hablar hoy. Sí, no es otro que el de Don Quijote de la Mancha. Pero quiero hacerlo desde una perspectiva actual, ya que este libro es atemporal y nos permite hacer este ejercicio. Vamos a adaptarlo a los tiempos que estamos viviendo, porque más de 400 años después, aún estamos luchando contra la injusticia, la corrupción, la búsqueda de la identidad y el propósito. Hoy, en tal día como hoy, vamos a hablar del 16 de enero de 1605, día que vio la luz el Quijote, y el mundo conoció al hidalgo Alonso Quijano, que muy posiblemente fue uno de los primeros superhéroes de la historia. ¡Empezamos! Miguel de Cervantes Saavedra nació en Alcalá de Henares. Se cree que fue un 29 de septiembre de 1547. Aunque la fecha exacta no se conoce con certeza, fue el cuarto hijo de una familia modesta. Su padre, Rodrigo de Cervantes, era cirujano y su madre, Leonor de Cortinas, era hija de un médico. Sus primeros años los pasó en Alcalá de Henares. Se cree que tuvo acceso a una educación básica, lo que era relativamente inusual para su época y lugar. A los 4 años, la familia Cervantes se trasladó a Valladolid debido a las obligaciones laborales de su padre. Valladolid era entonces la sede de la corte española y una ciudad importante en ese momento. Cervantes vivió allí durante varios años, antes de irse a Salamanca, donde estudió en la Universidad de Salamanca, una de las universidades más prestigiosas de España en ese momento. Aunque no concluyó sus estudios universitarios, en todo caso, esta experiencia en Salamanca probablemente influyó en su desarrollo intelectual y literario. Después de sus estudios, Cervantes siguió su carrera militar. En 1570 se unió a la Armada Española y participó en la batalla de Lepanto.
En 1571, durante la batalla, resultó herido gravemente en el pecho y perdió el uso de su mano izquierda. Después de la batalla de Lepanto, Cervantes fue capturado por corsarios argelinos y pasó 5 años en cautiverio en Argel. Durante ese tiempo hizo varios intentos de fuga y experimentó la vida como prisionero, lo que influyó en su literatura posterior, cuestiones que se reflejaría en la obra de Don Quijote. Tras su cautiverio, regresó a España y fue un periodo de desafíos y oportunidades. Cervantes no lograba encontrar una posición estable en la milicia o en la administración pública, por lo que comenzó a escribir obras de teatro y poesía, pero la verdadera fama le llevó más tarde con sus novelas, siendo su primera novela La Galatea, publicada en 1585. Aunque no tuvo un gran éxito en ese momento, este hito marcó el comienzo de su carrera literaria. Pasado unos años, Cervantes se trasladó a Lisboa durante un breve periodo de tiempo, donde realizó funciones de abastecedor de la Armada. Una vez más, el periodo en Portugal tuvo un nuevo impacto en su perspectiva de la vida y por ende en su obra literaria. Al regreso de Lisboa, Cervantes fue arrestado y encarcelado en Sevilla debido a cuestiones financieras. Esta experiencia no fue de larga duración, pero agregó más dificultades a su vida. Nos acercamos al momento que decidió escribir su obra maestra, la primera parte de Don Quijote de la Mancha, que se publicó en 1605 y se convirtió en un éxito literario instantáneo. La segunda parte se publicó en 1615. Estas novelas narran las aventuras de un caballero loco y su fiel escudero, y como ya sabemos, se consideran obras maestras de la literatura. Poco después, justamente un año después de la publicación de la segunda parte del Quijote, Cervantes murió, en un 22 de abril de 1616 en Madrid. Pero como si el destino quisiera ser el guionista de una maravillosa historia, lo hace coincidir con el día que falleció William Shakespeare, otro de los grandes escritores de la literatura universal. Ya hemos hablado de la importancia del Quijote y su impacto en la literatura, y lo es por varias razones. Una de ellas es su innovación literaria. Don Quijote es una de las primeras novelas modernas y una obra maestra del género. Cervantes revolucionó la literatura al combinar elementos cómicos, satíricos y dramáticos en una narración unificada y coherente. Otra de ellas es la profundidad de los personajes. Los personajes de Don Quijote y Sancho Panza son complejos y multidimensionales. La obra explora las motivaciones, las aspiraciones y las contradicciones de estos personajes de manera detallada. Otra razón es la crítica social. Cervantes utilizó la sátira para hablar de la sociedad de su época. La novela critica la corrupción, la hipocresía, la vanidad y la decadencia de la sociedad española en el Siglo de Oro. Cuestión que me lleva a pensar que seguimos estancados en esa época si nos ceñimos a los motivos de la crítica de Cervantes. Una cuestión también muy interesante es la reflexión sobre la realidad y la ficción. Don Quijote cuestiona la naturalidad de la realidad y la ficción. Don Quijote, el personaje, enloquece por la lectura excesiva de los libros de caballerías y comienza a ver la realidad a través de su visión distorsionada. Esta reflexión sobre la percepción y la locura sigue siendo relevante en la actualidad. Siguiendo con las cuestiones que hacen de esta obra una obra inmortal, es la exploración de la identidad. La obra examina la identidad de los personajes, especialmente la de Don Quijote, quien se crea una identidad de caballero andante. Este tema de la búsqueda de la identidad es universal y resuena en la sociedad contemporánea, en la que continuamente observamos cómo las redes sociales y las relaciones humanas están en crisis identitarias. Y por último, cuestiones que son universales y atemporales. A pesar de estar ambientada en la España del Siglo de Oro, Don Quijote aborda temas universales como la lucha por la justicia, el poder de la imaginación, la importancia de la amistad y el significado de la locura, dejándonos un legado duradero. Su valor y su impacto en la literatura y en la cultura es incalculable. La novela ha inspirado a incontables autores, artistas y pensadores a lo largo de los siglos, y considero que sería muy conveniente analizar y debatir ciertos pasajes de la obra por nuestros adolescentes,
estoy completamente seguro que les ayudará a formar su pensamiento sobre cuestiones vitales para la convivencia y que vamos a tocar a lo largo del podcast. En definitiva, la obra de Don Quijote de la Mancha es fundamental para comprender la evolución de la literatura y la narrativa, y su impacto en la literatura mundial es innegable. Es una obra que continúa siendo leída, estudiada y celebrada en la actualidad, y sigue ofreciendo nuevas perspectivas sobre la condición humana y la sociedad. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, escrito por Miguel de Cervantes Saavedra, es una obra literaria que aborda una amplia gama de temas y cuestiones que siguen siendo relevantes actualmente, tal como hemos dicho. Vamos a analizar algunos de los temas clave de la novela y su analogía con la era contemporánea, objetivo de mi podcast. En primer lugar, pienso qué personaje sería Alonso Quijano, qué personaje es o ha sido un idealista apasionado que es capaz de soñar cómo librar sus batallas para lograr un mundo mejor, soñar con hazañas propias de héroes valientes y decididos a entregarse a su causa, incluso a pesar de la realidad e impedimentos que le rodea. Sin duda, un valiente donde los haya, un valiente que sin duda será tachado de tener un punto de locura al alzar la voz o a pintar de color el cielo gris de la injusticia que nos rodea. Seguramente tenemos muchos ejemplos y tras un ejercicio de memoria y seguramente influenciado por mi época vivida y mi entorno, personas como Nelson Mandela, el líder sudafricano, es un claro ejemplo de un Quijote moderno. Luchó incansablemente contra el apartheid y la discriminación racial en su país, enfrentándose al sistema opresivo con valentía y convicción. Su lucha por la igualdad y la justicia inspiró a personas en todo el mundo. O en su caso, Malala Yousafzai, la activista pakistaní que ha dedicado su vida a promover la educación de las niñas y luchar contra el extremismo, a pesar de enfrentarse a la violencia y a la persecución. Malala ha seguido abogando por la igualdad de género y la educación como un camino hacia un mundo mejor. Y seguramente podríamos mencionar a más personajes como Kofi Annan, exsecretario general de las Naciones Unidas, o Lech Walesa, líder sindical que llegó a ser presidente de Polonia siguiendo sus convicciones y sus sueños, el de desafiar un sistema opresivo en busca de una sociedad más justa. Esta novela, la novela de Cervantes, cuyo principal hilo conductor es la lucha contra la injusticia y la corrupción, hoy, en el siglo XXI, seguimos de la misma manera que pasaba en el siglo XVI o en el siglo XVII, cuestiones que debemos de denunciar y solucionar. A lo largo de la novela, Cervantes nos ofrece una serie de episodios en los que Don Quijote se enfrenta a situaciones que él interpreta como manifestaciones injustas, llevándolo a emprender heroicas batallas contra los molinos de viento que confunde con gigantes malvados o a desafiar a supuestos caballeros malvados en pro de la justicia. La relevancia de esta lucha contra la injusticia y la corrupción en la actualidad es innegable. En un mundo donde los problemas de desigualdad, abuso de poder y corrupción continúan siendo desafíos significativos, el espíritu idealista de Don Quijote sigue siendo inspirador para aquellos que luchamos por un mundo más justo y ético. Un ejemplo contemporáneo de la lucha contra la injusticia puede verse en los movimientos sociales que han surgido en las últimas décadas. El movimiento por los derechos civiles, el feminismo, la lucha contra la discriminación racial y la defensa de los derechos humanos son ejemplos de cómo las personas se han unido para abordar problemas de injusticia en la sociedad. Estos movimientos, al igual que Don Quijote, han desafiado las normas establecidas y han luchado contra los que se perciben como gigantes de la injusticia. Además, la corrupción sigue siendo un problema generalizado en muchas partes del mundo. Los escándalos políticos y empresariales, la malversación de fondos y el nepotismo son manifestaciones modernas de la propia corrupción que Don Quijote había condenado en su tiempo. La lucha contra la corrupción es una causa importante que moviliza a activistas ciudadanos conscientes de todo el mundo. Don Quijote nos recuerda que la lucha contra la injusticia y la corrupción no siempre es fácil ni se ajusta a las normas establecidas.
A menudo, como es el caso de Don Quijote, los individuos que defienden estas causas son vistos como idealistas o incluso locos. Sin embargo, su compromiso con la justicia y su deseo de corregir las injusticias de la sociedad son aspectos valiosos que deben ser reconocidos y valorados. Otro de los temas centrales de Don Quijote de la Mancha, que sigue siendo relevante en la actualidad, es la búsqueda de identidad y propósito. Don Quijote, cuya búsqueda de una nueva identidad como caballero andante y un propósito noble en la vida lo lleva a aventuras épicas y desafíos que a menudo terminan en resultados cómicos. A pesar de esas críticas y de las burlas que se enfrenta y que recibe, Don Quijote persiste en su búsqueda, lo que arroja luz sobre la importancia de la autenticidad y la búsqueda del significado en la vida. En la era actual, la búsqueda de identidad y propósito es una preocupación universal. Las personas a menudo se enfrentan a cuestiones profundas sobre quiénes son y cuáles son sus propósitos en este mundo en constante cambio. La obra de Cervantes ofrece valiosas lecciones y reflexiones sobre este proceso. Cuestiones como por ejemplo las siguientes, la autenticidad y el autodescubrimiento. En la actualidad, la importancia de ser auténtico y fiel a uno mismo se ha vuelto muy relevante. La búsqueda de la propia identidad implica aceptar nuestras peculiaridades y singularidades, incluso si son diferentes de las expectativas sociales. La importancia de encontrar un propósito significativo es otro hecho a tener muy en cuenta. La búsqueda de un propósito elevado refleja la necesidad humana de encontrar significado en lo que hacemos. Muchas personas buscan trabajos o actividades que le permitan contribuir de manera significativa a la sociedad y encontrar un sentido en lo que hacen. En ese momento, empezaremos a ser más felices. La resistencia a las conveniencias sociales. Bueno, eso ya es más complicado y más en esta era en la que nos ha tocado vivir, en la era de la inmediatez y de las redes sociales. La resistencia a las expectativas sociales y a la búsqueda de un propósito único a menudo implica salir de una zona de confort y cuestionarse las normas convencionales. Algo realmente complicado cuando somos seres que vivimos expuestos intensamente al grupo. Las redes sociales, como he dicho, actúan como elementos de adoctrinamiento y nos alejan de nuestra propia autenticidad. Mucho más en los jóvenes y adolescentes, ya que en ocasiones nos mostramos más como queremos que nos vean que como somos, todo para evitar ser diferente y encontrar el rechazo. Por último, pensar en el papel de la imaginación y los sueños. La imaginación y los sueños pueden ser motores poderosos en la búsqueda de la identidad y el propósito. Sin duda, la creatividad y la imaginación son fundamentales para la innovación y para la búsqueda de soluciones a los desafíos contemporáneos. La crítica a la sociedad y la hipocresía son temas recurrentes en Don Quijote de la Mancha que tienen una notable relevancia en la actualidad. La novela de Cervantes arroja luz sobre la naturaleza de la sociedad en su época y al mismo tiempo invita a reflexionar sobre cuestiones similares que hoy en día persisten en la sociedad moderna. Es por ello que ser crítico con la sociedad de la época que nos ha tocado vivir es importante. Actuemos como agentes críticos. Ver la corrupción, la injusticia y la hipocresía en la sociedad en la que se vive y sobre todo tomar partido para corregirlas. La hipocresía en la sociedad actual es muy relevante en la era contemporánea. A menudo las personas y las instituciones muestran una imagen pública que no reflejan sus acciones o intenciones reales. La novela de Cervantes ilustra cómo la hipocresía socava la moral y la integridad de una sociedad, un mensaje que se puede aplicar a muchas situaciones actuales, como la hipocresía en la política, plagado de políticos hipócritas, la religión o los medios de comunicación. Ser crítico con las normas sociales y los convencionalismos está haciendo mucho daño a nuestra juventud, está haciendo mucho daño a nuestra adolescencia. En definitiva, está haciendo mucho daño al futuro de la sociedad. Don Quijote cuestiona y desafía las normas y los convencionalismos de su época. Esto se traduce en sus intentos de devolver la justicia a un mundo que desde su perspectiva ha perdido su camino. En la actualidad,
La crítica de las normas y la lucha por el cambio social siguen siendo temas importantes en movimientos como el activismo por los derechos civiles, el feminismo y el medio ambiente, entre otros, que buscan transformar las estructuras sociales existentes. Y por último, reflexionar sobre la moral y la ética. La novela plantea preguntas sobre la moral y la ética, y estas pueden ser comprometidas o sacrificadas en el nombre de la convivencia o en el beneficio propio. Eso está claro. Estos dilemas éticos son fundamentales en la sociedad actual, donde la ética y la responsabilidad social son temas de debate y de disputa y donde brilla por su ausencia. La necesidad de una mayor sinceridad y de ser más auténtico. Don Quijote sugiere que la sinceridad y la autenticidad son valores que deben ser defendidos. En nuestra sociedad, la apariencia y la imagen pública prevalecen sobre la autenticidad. Esta lección es más relevante que nunca. La obra de Cervantes aboga por la importancia de vivir de acuerdo con nuestros valores y principios en lugar de ceder a la presión social o a las expectativas externas. Un aprendizaje que sin duda es muy necesario ofrecerlo a nuestros adolescentes y jóvenes. Vamos llegando al final de mi 58º podcast, el dedicado al 16 de enero de 1605, día que se publicó el buque insignia de nuestra literatura, día que se publicó Don Quijote de la Mancha. Hemos hecho un extenso viaje a través de las páginas de Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes y lo hemos hecho con una visión actual, explorando los temas atemporales de la obra y cómo resuenan en nuestra sociedad. A pesar de los siglos que nos separan de la creación de esta obra maestra de la literatura, los aprendizajes y lecciones contenidos en las aventuras de Don Quijote y Sancho Panza siguen siendo sorprendentemente relevantes. Hemos aprendido que la lucha contra la injusticia y la corrupción es una batalla constante y que las voces valientes que se alzan en contra de estos hechos siguen siendo esenciales. Los movimientos sociales, las protestas y los esfuerzos por crear un mundo más justo y equitativo son prueba de ello. Hemos reflexionado sobre la importancia de la identidad y el propósito en nuestras vidas y cómo la búsqueda de la autenticidad y de la autorrealización sigue siendo una búsqueda fundamental en la sociedad contemporánea. En un mundo diverso y en constante cambio, explorar quiénes somos y cuál es nuestro propósito es una tarea de gran relevancia. Hemos examinado la importancia de la imaginación y la creatividad en la innovación y la cultura contemporánea. La imaginación sigue siendo la chispa que enciende la innovación en la ciencia, la tecnología, el arte y la cultura y, en definitiva, del avance de la humanidad. Hemos considerado los desafíos de la comunicación y la percepción en la era de la información y las redes sociales, recordando que la búsqueda de la verdad y la comprensión de la realidad son más cruciales que nunca en un mundo lleno de información que a menudo es contradictoria y muy frecuentemente manipulada con el fin de manipular a las personas. Hemos explorado la lucha por la verdad y la realidad, y con los debates sobre lo que es real y verdadero, siguen siendo temas de gran relevancia en nuestra sociedad, particularmente en la era de la desinformación y de las noticias falsas. En resumen, Don Quijote de la Mancha nos recuerda que, aunque los tiempos cambian y las sociedades evolucionen, los temas universales de la lucha por la justicia, la búsqueda de la verdad y la realidad, la exploración de la identidad y el propósito y la importancia de la creatividad y la empatía siguen siendo fundamentales en nuestra vida cotidiana. La obra de Cervantes perdura como un faro de sabiduría y reflexión, iluminando nuestros caminos en la sociedad actual. Sigamos explorando y aplicando estas lecciones en nuestros esfuerzos por construir un mundo mejor. Como dijo Don Quijote a Sancho: lucho contra 3 gigantes, querido Sancho. Estos son el miedo, que tiene fuerte raigambre y que se apodera de los seres y los sujeta para que no vayan más allá del muro de lo socialmente permitido o admitido. El otro es la injusticia, que subyace en el mundo disfrazada de justicia general, pero que es una justicia instaurada por unos pocos para defender mezquinos, egoístas e intereses. Y el otro es la ignorancia, que anda también vestida o disfrazada de conocimiento y que embauca a los seres para que crean saber cuando no saben en realidad,
y que crean estar en lo cierto cuando no lo están. Esta ignorancia, disfrazada de conocimiento, hace mucho daño e impide a los seres ir más allá en la línea de conocer realmente y conocerse. Tú eres valiente, eres justo y eres sabio, de modo que has vencido a los 3 gigantes en tu vida. Ese es mi deseo, tener la fuerza para vencer al miedo, luchar por la justicia y no caer en la ignorancia. Hasta aquí es lo que ha dado de sí nuestro día. Nos volvemos a encontrar en el próximo podcast, donde hablaremos de las cosas de la vida y escucharemos buena música. Pero eso será otro día.